Gloria a Dios. Muy buenas tardes aquí en el continente europeo. Buenos días para los que están en Centroamérica, en Sudamérica, en las islas del Caribe y todos aquellos que se van a conectar con nosotros a través de las distintas plataformas, a través de los distintos medios de comunicación que tenemos para nosotros impartir la palabra del Señor, porque damos de gracia lo que de gracia recibimos. Esto es el Ministerio Internacional Cristo Vive La Palma, España, dirigido por su servidor, el pastor Héctor Villanueva, y mi amada y preciosa esposa, la pastora y profeta Dilia de Villanueva. Sean todas y todos bienvenidos en medio nuestro para recibir la impartición de la palabra que el Señor tiene para su vida. Vamos entonces a darle el pase a la pastora, quien le va a dar el saludo y va a estar compartiendo con ustedes la poderosa palabra del Señor. Bueno, vamos. Entre los dos aquí vamos. Dios les bendiga, Dios les guarde a cada uno de los que en este momento se están conectando por medio del Facebook Live y a través de YouTube, donde salimos en vivo. Esta semana nuevamente le damos gloria a Dios, ¿verdad? Por su respaldo, por su amor, por su presencia en nosotros, porque sin su presencia nada podemos hacer. Él es el que nos empuja, el que nos anima, el que nos fortalece, aleluya. Él es fiel, de verdad. Entonces, así que alabo a Dios en este tiempo, ¿verdad? Y le doy gracias a Dios por esta plataforma y todos aquellos que están conectados en este momento por Telegram de diferentes naciones, ¿verdad? Le damos gracias al Señor por cada una de una isla. La más cerca que tenemos es la isla Lanzarote. Es la más cerca que tenemos. Suramérica, Centroamérica, las islas del Caribe, la Comunidad Canaria, la península de España y los que se van a ir conectando a través del Facebook Live. Pero yo, como le digo yo a la que está en Lanzarote, bueno, lánzate, aunque sea nadando, me para la palma, que es la más cerca que tengo, pues que tenemos, mejor dicho. Bueno, gloria a Dios. Entonces, así quiero darle, aparte de antes de comenzar esta enseñanza tan hermosa, que de una vez le decimos, va a ser en dos partes, ¿verdad? Vamos a dar una primera parte, una parte histórica, ¿verdad? Que se va a basar en el libro de Números, capítulo 1, versículo 1. Pero antes de ello, quiero hacer de su conocimiento para aquellos que todavía no entienden el tiempo que vivimos, ¿verdad? O no conocen, mejor dicho, disculpe la palabra, no conocen, no tienen revelado ese tiempo. Recuérdense que los tiempos de Dios están establecidos en su palabra, bajo su calendario, ¿verdad? Aunque vivimos un calendario gregoriano, pues es el calendario que Dios puso, es el que está en su palabra. Bajo ese calendario debemos nosotros como iglesia de Cristo movernos, entender lo que en aquel entonces sucedió, no se establece y nos manda a ayunar, lo guardan hasta el día de hoy, porque sabemos que es un tiempo espiritual donde puertas se abrieron, espirituales fuertemente, y que dan paso a mucha, vamos a decir, la actividad del reino de las tinieblas, aunque sabemos, podrá usted decir, bueno, es que el reino de las tinieblas se mueve los 365 días del año. Es muy cierto, ¿verdad? Pero déjame decirle que en el tiempo de Dios, lo que Dios ha establecido, mire, uno de los meses más fuertes que se mueve el enemigo es en este tiempo, en este mes precisamente, en este cuarto mes del calendario del Señor, en este cuarto mes y también en diciembre. Y usted lo va a poder sacar sus propias conclusiones cuando usted vea que precisamente estamos en tiempo de verano, ¿verdad? Y cuando el sol está más fuerte, es el tiempo de vacaciones, igualmente como es en diciembre, donde se incita a la gente, se desenfrena, busca hacer lo que no había hecho,
hace muchas cosas, ¿verdad? Pero ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, déjeme decirle que eso mismo sucedió en este tiempo, ¿verdad? Cuando el pueblo de Israel estaba al frente del monte Sinaí, ¿verdad? Que llegó hasta allí y mientras Moisés buscaba las tablas, todo eso lo sabemos, ¿verdad? Este pueblo se desenfrenó y levantaron idolatría. Abrió el enemigo, los tentó, los desenfocó, le llenó de pecado, prácticamente cayeron en pecado, una gran desobediencia, amén. Y vemos las consecuencias de todo esto. Esto sucedió en este mes de Tammuz, que está comenzando a partir de ayer a las 6 de la tarde, según el horario que estableció el Señor, que de tarde en tarde será un nuevo día, ¿vale? Termina un día y comienza, no como nosotros, que cada 24 horas, de 12 a 12. Entonces, debemos de tener mucho cuidado, ¿verdad? En este tiempo, que es un tiempo de mucho desenfreno, aunque veamos, como le compartía hace rato, cuando estábamos en medio de la oración, la administración de la dirección, aunque vemos que el sol es más radiante, todo es más claro, pues espiritualmente es un mes muy oscuro. Espiritualmente es el mes más oscuro. ¿Por qué? Porque este mes, de hecho, este es el único mes que tiene el nombre de un ídolo, como es Tammuz. Tammuz, este ídolo fue levantado, ¿verdad? Esa idolatría fue levantada a través de ese becerro que levantaron, perdón, y llevó al pueblo a estar postrado ante la idolatría. Entonces, ¿qué trae la idolatría? Pues trae desobediencia, trae desenfreno, trae, rebeldía, se opone contra los principios de Dios. ¿Por qué? Porque entonces si lo aplicamos a lo que nosotros hoy estamos viviendo, pues todo el mundo sale de vacaciones, ponen de vacaciones hasta el Señor, se va la gente de playa, de parranda, incluso los que conocen la palabra. Y mire, pues que gloria a Dios, porque muchos no van a hacer, no hacen lo malo, no son seducidos ni atraídos, gloria a Dios. Pero esperamos que ustedes con esta advertencia pues tengan presente este mes, ¿verdad? Que es muy fuerte espiritualmente, ¿verdad? Y viene la tentación demasiada para destruir familias, hogares, se mueve el adulterio, la fornicación en las playas, en todos estos paseos, en todo esto que vemos, sobre todo aquí que se que se celebra el verano a toda ancha. No ni entro en detalle, ¿verdad? Entonces, bueno, dicho esto, entonces entramos en materia. Solamente quería hacerle una breve reflexión sobre este mes que deseamos que ustedes sepan. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta enseñanza? Todos vieron la publicación, se llama Desierto Monte de Sinaí, ¿verdad? Esta enseñanza está con la finalidad de que podamos tener más claro el panorama cuando Dios nos introduce en el desierto. Cuando Dios nos introduce en el desierto y cuál es la finalidad. Muchos creemos, ¿verdad? Tenemos muchos conceptos sobre el desierto, pero ya usted va a ver en esta enseñanza y la próxima que la terminaremos, se va a dar cuenta por qué Dios, con qué finalidad estamos a veces en un desierto aún más árido, más fuerte, que nos encontramos perdidos y sin salida. Así que la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿verdad? No está obsoleta, sigue vigente para todos nosotros los que creemos y amamos las instrucciones del Padre Celestial y amamos y seguimos a nuestro Salvador y hemos sido redimidos por Yeshua. Así que vamos a estudiar un poco sobre estos hechos, un poquito de estos hechos históricos, ¿verdad? Que nos vamos a ubicar, como bien dije, en el número capítulo 1, versículo 1, pero antes de leerlo, quiero decirle qué significa la palabra número. Significa en hebreo Bemibar, traducido el desierto. El libro de número en hebreo es llamado Bemibar,
que se traduce en el desierto. Significa es esa, ¿vale? ¿Qué podemos aprender de ella? Pues mucho, ¿verdad? Como dice en 1 Corintios, no lo voy a leer ahorita, pero usted lo puede leer después, 1 Corintios, más adelante lo leo, por cierto, ¿verdad? Capítulo 10, versículo 11, ¿verdad? Pero vamos a ver qué significa desierto realmente. En el idioma hebreo nos revela mucho significado profundo y conexiones interesantes, ¿verdad? De esta palabra, que aparentemente son distintas, pero que guardan una relación tremenda. Entonces, es la que existe y esa es la que existe con el término desierto, ¿verdad? El término desierto en hebreo significa en hebreo dabar, que es palabra. Anote eso, muy importante. Fíjense usted, como dijo un principio, el desierto, número, significa, se me fue, Benibar, ¿verdad? Que se traduce en desierto, pero tiene otro significado, ¿verdad? Como es, ¿verdad? En hebreo la palabra dabar, también que significa palabra. Entonces, la relación en mibar, esa palabra compuesta en hebreo, desierto, tiene su raíz en la palabra dabar, que significa palabra. O sea, que en el desierto, ahí vamos a conseguir palabra. Amén. Lo vamos agarrando, pues. Entonces, ¿qué significa ese dabar? Vuelvo y repito, significa palabra, hablar. Son estas dos palabras van conectadas. Dabar significa hablar, palabra. Amén. Así que en el desierto, que el desierto, perdón, deriva de esa palabra dabar, que significa palabra y hablar. Entonces, y no solamente mibar, no solamente significa desierto, también podemos ver, ¿verdad? Que es el lugar también, tiene una raíz donde significa donde habla, lugar donde habla. ¿Quién cree usted que le va a hablar en el desierto? Ahí se lo dejo. Amén. El Señor. Amén. Creo que lleven esto, lo vayan entendiendo porque a mí, bueno, realmente nos ha alimentado mucho esta palabra. Así que traducido podemos decir, donde habla el Eterno, donde habla el Espíritu Santo en nuestra vida. ¿En dónde? En el desierto. Esto significa que en el desierto donde nuestro Padre Celestial decide revelarse y hablarle a su pueblo, a sus hijos, ¿verdad? Y ese lugar en el desierto, ¿verdad? Donde escucharemos, ese lugar fue donde escuchar, donde un principio el pueblo de Dios escuchó, ¿verdad? Las instrucciones desde el monte de la misericordia. ¿Qué significa Sinaí? Monte de Sinaí, misericordia, misericordia, ¿vale? Entonces, porque allí fue donde Dios entregó las instrucciones, las tablas de la ley, ¿verdad? Los mandamientos para que todos la obedeciera. ¿Amén? Así que entonces vamos al libro de Números rápidamente, capítulo 1, versículo 1. Pastor. Números 1:1 dice, Ajá. habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo. Así, hasta ahí. ¿Vale? Entonces ahí podemos ver, ¿verdad? Que habló, ya tenían 2 años allí, ¿verdad? En el desierto. ¿En dónde estancado? En el monte de Sinaí. Ahí en el monte de la misericordia. Y ahí donde se revelaron. Pero ahí Dios le mandó la provisión para que ellos, ¿verdad? Pudieran reflexionar y poder ellos vivir conforme a la voluntad de Dios. Aquí nos relata, ¿verdad? Los acontecimientos que sucedieron en el pueblo de Israel, ¿verdad? En esa travesía por el desierto rumbo a la tierra prometida.
¿verdad? El desierto, aquí la palabra clave es muy importante como es desierto, porque es donde Adonai habla, el Padre habla, a nosotros el Espíritu Santo habla. Le habló a Moisés en el desierto, ahí le dio instrucciones, leyes para que su pueblo le obedeciera y también cómo organizar al pueblo. Amén. Entonces, este texto es muy significativo, ya que destaca la importancia del desierto en el cual quedaron por un tiempo, por un largo tiempo, y destaca la relación, pero en medio de ese desierto estuvo el Dabar, la palabra de Dios, estaba Dios con ellos. Me van cantando, ¿verdad? Gloria a Dios. Amén. ¿Verdad? La relación del Padre, Dios no abandonó nunca a su pueblo, así como no nos abandonará a ninguno de nosotros. Amén. Amén. ¿Cuánto lo creen? Aleluya. Así mismo. Entonces, Dios revela su plan y su proyecto, su destino para Israel fue allí en el desierto. ¿Para qué? Para que descubrieran la sabiduría y para poder vivir en armonía con la voluntad de Dios. Cuando los sacó de Egipto, cuando los trajo al desierto para tratar con ellos, para limpiarlos, para darles instrucciones. Y fíjense que llevan 2 años ahí acampando en ese monte, ¿verdad? Y ahí recibieron los mandamientos, escucharon la voz de Dios, de todo lo que debían hacer, cómo comportarse, donde también recibió Moisés la revelación, se le manifestó de Dios precisamente en ese monte, ¿vale? En el monte Sinaí. Ya Moisés tenía 40 años, 30 años en el desierto, ¿verdad? Llevaba Moisés que había salido de Egipto, ¿vale? Y hasta que Dios lo preparó, ya él dejó toda aquella condición que él traía, aquella preparación que él tenía allá en Egipto como príncipe que era, ¿verdad? ¿Y en qué lo convirtió? En un pastor de oveja, pero porque no entendía, llegó a donde tenía que llegar y ahí tuvo que aprender a ser pastor de ovejas, trabajar con las ovejas. Pero el Señor sí sabía lo que estaba permitiendo en la vida de Moisés y así muchas cosas que en nuestra vida, en medio de este desierto, Dios está permitiendo que vivamos para prepararnos para lo que nos va a entregar. ¿Es así, pastor? Amén, gloria a Dios. O sea, esto quiere decir que para los hijos de Dios, un desierto puede ser el lugar que nos va a ayudar a discernir, a entender y conocer la voz de Dios y los proyectos de Dios para nuestras vidas en medio del desierto, porque es lo que estamos viendo, que en el desierto Moisés aprendió a hablar con Dios. En el desierto fue donde el profeta Elías también escuchó la voz de Dios. Y en un desierto fue donde Dios Padre, terminó ¿cuál es la palabra? De ordenar a su Hijo Jesucristo de Nazaret cuando fue al desierto. Entonces, el desierto no es tampoco tan malo, ¿no? Así como nos han hecho ver. El problema va a ser la actitud que vamos a tomar nosotros en el desierto. Y podemos verlo ahí en las escrituras, pero más adelante vamos a explicar un poquito más esto. Vamos a seguir con la parte histórica, más que todo, ¿verdad? A partir de allí, ¿verdad? Después que Dios le da instrucciones, ¿verdad? De cómo seguir, cómo ordenar al pueblo, ya este pueblo estaba listo, preparado para emprender esos 40 años que le tocó atravesar el desierto. ¿Por qué le tocó 40 años? ¿Por qué se alargó el tiempo? Bueno, todos lo sabemos. ¿Por qué? Por la desobediencia que hubo en medio del pueblo. Y así muchas veces nos pasa a nosotros. En medio del desierto nos rebelamos contra el Señor, abandonamos su proyecto, abandonamos lo que Él viene haciendo nosotros. ¿Y qué pasa? El desierto se nos hace más largo. Más largo. Mire que... O sea, que en el desierto sale
lo que hay dentro del corazón. Y la respuesta del ser humano para Dios en medio de un desierto o es que se rebelan contra Dios o es cuando más se agarran de la mano de Dios en medio del desierto. Eso es lo que estoy entendiendo. Amén, así mismo es, claro que sí. Entonces, fíjense, lo primero que debemos hacer es censar al pueblo, ¿verdad? Después de acampar, ¿verdad? Censar esas 12 tribus alrededor del tabernáculo. Mire, esto es algo muy tremendo, ¿vale? ¿Por qué Dios mandó a que pusieran el tabernáculo en el medio de las 12 tribus del pueblo? Ya le vamos a responder esto. ¿Verdad? Los mandó a acampar, sino que también les indicó cómo marchar en el desierto. Así que después de ello haber el pecado en el monte, ahí en Sinaí, les declaró, les declaró lo que les iba lo que les tenía que pagar a causa de su desobediencia, lo que tenía que pasar, ¿verdad? Que ninguno entraría a la tierra prometida, ¿verdad? Y que deberían pasar 40 años en el desierto. El que el tabernáculo está erigido, cuando cree usted que fue, no sé, voy a poner el tabernáculo aquí en el medio de todo, vean, o si no lo pongo allá, no, fueron instrucciones precisas del Señor. Amén, por eso es muy importante que cada uno estemos bajo las instrucciones, los ministros, los pastores, ¿verdad? Estemos y cada uno de ustedes estén bajo instrucciones divinas del Señor para hacer lo que vayamos, los pasos que vayamos a dar. Él lo levantó allí para que todos estuvieran, ¿verdad? Para que entendieran que él bajo su dirección, él como centro de su vida era el que iba a gobernar, dirigirlo a ellos. A él le debían toda obediencia, ¿vale? Entonces, y con todo eso, pues podemos ver cómo muchos se rebelaron, muchos murmuraron, bueno, y pare de contar. En el libro, el número en eso, también podemos ver todo esto. Así pasa hoy en día con muchos de nosotros. Nosotros somos ese tabernáculo hoy en día, somos ese templo, morada del Espíritu Santo, ¿sí o no? Claro, ¿verdad? Lo dice la palabra. Bueno, y Dios y la presencia de Dios tiene que estar en el medio. Amén. ¿Verdad? Amén. En medio de todos nuestros proyectos, de nuestros sueños, nuestra visión, tiene que ser Dios el que esté en el medio y el que ocupe el primer lugar. Amén. Por lo que está usted explicando ahí. Así mismo, pastor. Gloria a Dios. Así mismo es. ¿Ves? Entonces no es que va a estar en medio que ponga su trabajo, o ponga a sus hijos, o ponga a su esposa, o ponga a su esposo. No. El que debe estar herido en el medio de su corazón debe ser el Señor. Debe ser el Señor. Cuando usted le da el mejor lugar al Señor, pues déjeme decirle que Él se encargará de todo lo demás. Amén. Cuando nosotros le damos su primer lugar, eso era esa organización nos habla a nosotros, nos viene a hablar a nosotros de esa parte profética ilustrada con esa organización, lo que hoy en día debe representar el Señor en nuestras vidas. Amén. Así que en esa tierra, en ese camino a la tierra prometida, pues en ese desierto que caminaron, vivieron retos. El pueblo de Israel, muchos desafíos, lecciones importantes, ¿verdad? Que vivieron también rebeldía, salieron del corazón, como decía el pastor, lo que había en los corazones, muchos salió lo que había en ellos, y eso pasa con nosotros, ¿verdad? Todos nosotros estamos en una lucha constante, ese dominio constante de querer ejercer, que quiere ejercer nuestra vida o nuestra carne, vamos a decirlo así, inclinarse hacia lo malo. ¿Ve? Lo mismo sucedió con ellos en el desierto. Entonces tenemos esa lucha. Entonces el desierto nos describe esa lucha entre la inclinación a lo malo contra la inclinación hacia lo bueno, ¿verdad? Les vamos a decir lo de la carne contra lo que realmente Dios desea
que nosotros hagamos. Amén. Entonces, esa va a ser una lucha constante. También el apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios, vayamos a 1 Corintios, capítulo 10, del 5 al 6, ¿verdad? Él instruye a los seguidores en esta parte que presten mucha atención a los eventos que están en el libro de Bemibar, que significa número, que significa desierto. Amén. Como Primera de Corintios 10, del 5 al 6 dice, pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. ¿Cuáles fueron esas cosas? Están en el 7, 8, no seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por la serpiente. Ni murmuremos, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Amén, aleluya. Mire aquí específicamente cómo Pablo hace mención, ¿verdad? De que muchos quedaron postrados, que tengamos, ¿verdad? Presente, como desde el principio, por idólatra, por fornicario, por desobedientes, murmuradores, tentaron al Señor. Y nos dice que lo que le pasó a ellos es como ejemplo para nosotros, para que estemos percibidos de no caer en los mismos errores que ellos cayeron. Entonces, quería hacer una acotación. Entonces, esto quiere decir que a lo que está señalando aquí la palabra del Señor es que tenemos que dejar el egocentrismo, tenemos que dejar las ambiciones, el orgullo, el deseo, el querer ser el primero que ocupa el primer lugar en todo y que todo gire a nuestro alrededor, porque el que tiene que ocupar el primer lugar aún en nuestra vida es Dios. Y Dios mismo en el desierto se le revela al pueblo de Israel y le dice, el día de hoy traigo como testigo al sol, a la luna y a las estrellas y los pongo delante del bien y del mal para que ustedes se decidan a escoger el camino del bien. ¿Ve? Y siempre ese camino invitaba a los hijos de Israel a darle el primer lugar a Dios, como lo dijo Jesucristo de Nazaret en Mateo 6:30, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Amén, así es, pastor, gloria a Dios. Así que exactamente, todo como veníamos hablando, ¿verdad? Este viaje por el desierto, nosotros estamos en un viaje espiritual en medio de un desierto, en medio de este mundo, ¿vale? Que se opone a los principios del Señor, que se oponen a los buenos, a los mandamientos, a las ordenanzas del Señor. Entonces, no estamos diferentes. Dios nos sacó de un Egipto cuando practicábamos el pecado, cuando estábamos ahí sumergidos en el pecado, en la maldad, nada nos redarguía, hacíamos las cosas y estábamos insensibles, pues. Pero satisfaciendo nosotros. Exacto, satisfaciendo nuestra carne. Pero Dios nos rescata de ese lugar, nos saca de ese Egipto del pecado, de la idolatría, ¿verdad? Para revelarse a nuestras vidas. Así pasó con este pueblo. Cuando salen de Egipto, ¿verdad? Muchos de ellos se les rebelaron contra Dios, ¿verdad? Y constantemente desobedecían sus mandamientos. ¿Tendrá algo parecido con lo que pasa hoy con el pueblo de Dios? Wow, mire, que si no, que estamos viendo cosas que no pensamos ver, ¿vale? ¿Y qué hacían? Pues murmurar, y otra cosa más tremenda, murmuraban contra la autoridad que Dios había puesto sobre Moisés.
y anhelaron volver a Egipto. Y esa falta de fe, de gratitud de aquel que los había rescatado de esa esclavitud, donde sufrían, donde eran latigados, donde pasaban hambre, y clamaron a Dios desesperadamente, clamaron a Dios para que Dios levantara a un líder y los rescatara, pues podemos ver que luego así pasa con nosotros, después que Dios nos rescata del pecado, de la inmundicia, de tantas cosas que no teníamos esperanza, que estábamos entristecidos, pues venimos al Señor y después pues somos ingratos, no le servimos al Señor, no guardamos sus estatutos, nos rebelamos contra él y ponemos nuestro propio pensamiento y nuestras propias ideas. Esto es lo que dice la sociología, o es lo que llaman la incomprensibilidad del ser humano, porque al principio le pedían a Dios que levantara un líder que los guiara para sacarlo de la esclavitud, y después que Dios levante ese líder, le toca procesarlo 40 años en el desierto para ponérselos como líder. Después ellos murmuraban en contra de su líder y dice la Biblia que hablaban hasta de apedrearlo, hasta de matar a su propio líder. Entonces, aplicativamente hablando, nosotros podemos preguntarnos, ¿será eso lo que usted escucha, lo que usted ve hoy día en los pasillos de la iglesia de Cristo? ¿Eh? En los alrededores de la iglesia de Jesucristo. Usted puede escuchar como muchos cristianos que Dios llamó de las tinieblas a su luz admirable, así como hizo con Israel, hablando mal de sus autoridades, hablando mal de sus líderes, incluso yo lo he escuchado hasta desearle la muerte a sus líderes. Sí, así mismo es. Entonces, esa falta de fe, esa falta de gratitud, ¿verdad? Los llevó a cometer otros pecados a la final, porque como dice, un abismo que conduce a otro abismo más profundo, ¿verdad? Pero fíjense, vuelvo y repito, como dice en las escrituras en 1 Corintios, conforme a la versión K2, dice así, 1 Corintios, capítulo 10, versículo 11. Ahora, estas cosas le acontecieron a ellos como eventos históricos, prefigurados, y fueron escritas como advertencia a nosotros que vivimos, que hemos alcanzado el fin de los siglos. ¿Qué tal? Vale. Así que por eso las escrituras, como decía Pablo, siempre lo citamos, no me cansaré de repetir las mismas cosas hasta que sea formado en nosotros. O sea, ¿qué nos enseña este desierto? Que en pocas palabras para nosotros es un recordatorio que debemos aprender de esas experiencias para no repetir los mismos errores, ¿verdad? Los mismos errores que ellos cometieron. Nosotros estamos viviendo un caminar hacia esa tierra prometida, hacia el cielo, ¿vale? Nosotros estamos en ese caminar rumbo a esa tierra que Dios prometió, esa nueva Jerusalén. Pues créanmelo, ¿verdad? Que también vamos a conseguir problemas gigantes, dificultades, tentaciones, pero va a depender de su actitud en medio del desierto que se encuentre, cómo va a responder ante esa acechanza del enemigo. Porque dice más adelante en el versículo 12, ahí mismo en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 12, dice así, entonces los que creen estén en pie firme y tengan cuidado que no caigan. Amén. Nos llama a que estemos, a lo que creemos, estén en pie y firme para que tengamos cuidado y no caigamos. O sea, si Dios nos está advirtiendo en su palabra, el apóstol Pablo, aquí en 1 Corintios, pues debemos de tener cuidado. Esta enseñanza nos va a permitir examinar nuestras vidas, ¿verdad, pastor? Nuestros corazones, nuestras actitudes, ¿verdad? Hacia
hacia nuestro Padre eterno y delante de del Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Para que analicemos nuestro comportamiento, nuestros pensamientos, nuestra forma de vida, para poder comenzar, tomar una decisión firme de poder comenzar a hacer cambios y mostrar mayor fidelidad a nuestro Padre eterno. Confiar en su provisión y seguir sus mandamientos, aún en los momentos de mayor dificultad y prueba. Debemos evitar a toda costa nuestra fe sea fortalecida para que evitemos caer en esos mismos errores. Amén. Así que sea la circunstancia financiera, matrimonial, como pueden estar pasando mucho de lo que están escuchando esta enseñanza, créeme que ahí Dios te está permitiendo ese desierto con una finalidad porque de seguro, aunque esto lo digo más adelante, pero quiero en este momento decírtelo, cuando estás con Cristo y no estás haciendo la voluntad de Dios, Dios te está hablando a través de los pastores, a través de las enseñanzas, y dice, ay, Dios me está hablando, ay, Dios me habla. Pero al final no hay cambio, no nos examinamos. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues Dios te va a traer a ese desierto más seco, más árido, donde te vas a sentir solo, donde vemos que todo como que no tiene solución. ¿Para qué? Para que ahí puedas escuchar su voz, para que ahí puedas ser quebrantado, para que te veas solo y entender que solamente de Dios tenemos que depender. Ahí escucharemos la voz de Dios. Pues si realmente nos quebrantamos, pero si no resistimos, pues va a ser peor para nosotros. Así que esto es muy importante que lo entiendan. A veces decimos el desierto, bicho, que Dios me metió que estamos en un desierto, el diablo me metió en un desierto. No, el diablo no te mete en el desierto. Dios te saca, te lleva allí, permite llevarte allí para poder tratar con tu corazón, con nuestros corazones. Esto es muy importante que lo entendamos, ¿vale? Porque allí o nos quebrantamos o nos endurecemos, ¿vale? Y si nos endurecemos, pues nos irá peor. Pero Dios con el amor y la paciencia viene a trabajar con nosotros. Para ahí en ese desierto nosotros sensibilicemos nuestro oído espiritual, nuestro corazón y podamos rendirnos al Señor. Amén, porque si no, como dicen, en el desierto hay escorpiones, hay serpientes, hay de todo. Y como que no queremos que nos vaya a picar una cosa de esa, ¿verdad? Porque sería mortal. Si nos revelamos, pues eso es lo que va a pasar. Así que esto es muy importante que lo tengamos en claro. Entonces, ahí vamos a desarrollar una actitud de paciencia, muy importante. En ese desierto vamos a desarrollar esa actitud de paciencia y consuelo para tener esperanza. Amén. Así, ahí vamos a conocer el consuelo de Dios, la esperanza que Él nos va a impartir, ¿vale? Por su dabar, por su palabra. Y la palabra paciencia que aparece allí en japonés, esa palabra en hebreo, ¿verdad? No es esperar paciente cruzado de brazos, no. No es una paciencia inactiva, no. Más bien, esto significa una paciencia activa. En el Strong, en la Biblia interlineal, nos habla de una paciencia de resistencia, de aguante, y miren lo que más es tremendo, de estar alegres. Imagínense ustedes, estar alegre. Y eso muy poco lo hacemos porque nos ha pasado también, vamos a estar claros, porque la palabra es para allí y para acá, ¿vale? Entonces muy poco lo hacemos, pero esta enseñanza, ¿cierto, pastor? Trae eso, trae una nueva, se abre una nueva, esta enseñanza le va a llevar a otro nivel de entendimiento. Realmente ya lo revelado está revelado por su palabra. Lo que pasa es que no hemos escudriñado, ahora que vamos estudiando la raíz, lo que significó en aquel entonces en hebreo,
¿verdad? Lo que significa cada raíz de las palabras que Yeshua y que los apóstoles hablaron, ¿vale? Entonces, lejos de estar triste, llorando, desarmados, pues no. Ahí Dios está desarrollando en nosotros paciencia, resistencia, aguante, pero no con lloro, ni quejo, ni murmuración, sino con mucha alegría, aunque parezca imposible. Amén. Amén, amén. Amén. O sea que es como un gimnasio donde nos Ajá. estamos ejercitando, pero en este caso, la fe. Estamos ejercitando la fe, la esperanza, la paciencia, la benignidad, el dominio propio, el control y todas estas cosas, ¿cierto? Amén. Que nos va a convertir en mejores instrumentos en las manos del Señor. Así es, gloria a Dios. Vamos rápidamente a Apocalipsis capítulo 14, versículo 12. Fíjense ustedes cómo aquí esa palabra oponer tiene que ver con esta paciencia que nos habla Apocalipsis 14, 12. 14:12 dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Aleluya. Esa es la paciencia de los santos, los que guardamos los mandamientos, ¿vale? Y si guardamos los mandamientos y entendemos los mandamientos, vamos a entender que es para nuestro bien. Esa paciencia va a ser de alegría, porque nos está edificando, nos está enseñando, nos está elevando, ¿vale? A tener esa paciencia que a veces somos desesperados por las cosas, creemos que va a ser para allá. Bueno, a mí me ha pasado bastante, no lo voy a negar, por supuesto, sería mentirosa delante del Señor, y yo sé que a todos, pero este estudio lleva esa finalidad, que se nos abra ese panorama realmente, no como nos han enseñado por tiempo, que es cierto, que lloramos. Amén. Entonces, eso es la paciencia de los que guardaron los mandamientos, se mantuvieron en fe en Jesús. Así que cuando esta paciencia de la que habla acá Apocalipsis, ¿verdad? La relaciona aquí claramente con guardar sus mandamientos, con paciencia, con fe, alegre, porque guardar los mandamientos del Señor tiene que ser un refrigerio, entender que si estamos haciendo la voluntad de Dios, estamos caminando conforme a su ordenanza, pues no nos va a ir mal, nos va a ir bien. Amén. Entonces, así que cuando dice también en Romanos 15:4, vamos a ver cómo dice Romanos 15:4 rápidamente, ya estamos terminando esta primera parte. Dice Romanos 15:4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Amén. O sea que lo leeríamos según lo que hemos desglosado, ¿verdad? Con la palabra, la raíz de esta palabra paciencia, que no es inactiva, sino activa. Diríamos así, se leería de esta manera. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin que por la paciencia, el aguante, la resistencia, el guardar los mandamientos del Eterno, el tener fe en Yeshua y la consolación de la Escritura, tengamos esperanza. Amén. Amén. Gloria a Dios. Mire, tremendo lo que nos abre, nos imparte el Señor en este tiempo. Así que por la palabra de Dios debemos estar fundamentados todo hijo de Dios. Es muy importante que todos vengamos con fe, acompañada del conocimiento de su dabar, de su palabra. Osea dice en el libro de Osea, mi pueblo perece, ¿verdad? Usted lo conoce. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. Pues yo le digo, hoy en día, muchos no tienen conocimiento de la palabra y empiezan a repetir como un olor. Y usted le pregunta, mira, ay, no, amado, de verdad hay un desconocimiento fuerte aquí en esta tierra, mucho de la palabra. Pero nosotros estamos decididos a siempre a estar hablándole
enseñándole, así les tropiece, así se reviente, recordándoles porque tienen que entender la palabra. No es a nosotros, sino lo que dice la palabra. No, usted lo entendió así, no. Estamos profundizando ahora más con el pensamiento hebreo, con la raíz hebrea que realmente traen la verdadera, esa dirección exacta, ese conocimiento más profundo de su palabra, ¿verdad? Pero muchos, ¿verdad? No conocen la palabra y creen, entonces le llaman fe al positivismo, a tener que yo tengo fe, yo soy positiva y por eso, pues déjeme decirle que no es así. Eso es efímero, ¿vale? Eso se desvanece tarde o temprano. Si su fe no está fundamentada en la palabra del Señor, pues lo que usted levante será en castillo perdón, será en arena, se devoronará tarde o temprano. La fe que proviene de Dios viene de su palabra, del conocimiento de su palabra, ¿vale? Y sobre esa nos sustentamos y tenemos esperanza y tenemos fe. Y por último, leamos Romanos 10:17, como todos muchos lo conocemos. Emuná. 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ajá. ¿Será por relajar? ¿De ahí la fe viene por el ser positiva? La fe viene por escuchar música de relajación y relajarme. Vendrá por meditar en el yoga. Vendrá por motivadores, que hay bastantes hoy en día motivadores. Hasta utilizan la palabra hombre que ni siquiera la viven para venir a impartirla con sus mensajes motivacionales. Y ahí dentro de la iglesia, que hay dentro de la iglesia también bastante, ¿vale? Entonces, la fe viene, es por el oír y obedecer las instrucciones del Señor. Amén. Si no conoces la palabra, pues tu fe no viene de parte de Dios. Vendrá de tu positivismo, de tu mente, pero tarde o temprano vas a tener que buscar de Dios. Tarde o temprano la palabra de Dios te tocará, te alcanzará y te cobijará. Así que la paciencia de los santos es fe en Yeshua, en sus instrucciones, para rebobinar, para terminar esta primera parte, en las instrucciones de su palabra, la sabiduría, la dirección por parte del Espíritu Santo que cada uno vamos a atender. Así que con ella vamos a tener la consolación por las Escrituras y junto con esa paciencia, persistencia y ese consuelo es que podemos tener esperanza. Eso nos enseña el apóstol Pablo. Amén. Entonces, así que en una iglesia hoy en día, ¿verdad? No seamos como Israel, que tuvo que pasar 40 años en el desierto, aunque habían sido liberados físicamente, pues espiritualmente sus mentes y sus corazones estaban en el mundo, en Egipto, estaban allí. Y cuando hablamos del mundo, escúchame bien, esto es muy importante que antes de terminarlo tengamos, ¿verdad? No se trata que no vamos a tratar con la gente que no conoce a Cristo, que no vamos a entablar, no vamos a ser empáticos. No. Cuando nos habla del mundo, que no practiquemos sus costumbres, ¿vale? Que no nos contaminemos con sus costumbres. Como muchos hoy en día hablan, ¿no? Porque así hablan aquí, ahora hablan como con la grosería, con todas estas cosas. Bueno, y para de contar. Bueno, lo que hacen, lo que practican, entonces la filosofía, todas esas, su idolatría, su rebeldía, eso es una influencia, vamos a decir, es una infecta, vamos a decirlo así, es una infecta que hay donde estamos y usted tóxica, ¿verdad? De la cual nosotros nos tenemos que cuidar, porque si caemos en el sistema que mueve este mundo, pues vamos a ser infectados completamente. Eso es como cuando hay un virus, ¿verdad? Cuando estuvo el COVID, donde pasaba, si no estaba su cuerpo bien fortalecido, pues lo agarraba el virus, ¿vale?
Se pusieron muchas vacunas para que no lo agarrara el virus, pero igualito los agarró. Mucho. ¿Tú vas a ver? Entonces, así que hoy sucede esto con la iglesia, ¿verdad? Dios nos ha sacado de la esclavitud del pecado, ¿verdad? De la desobediencia, pero muchos quieren hacer como les parece, y nunca la palabra, mire, escúchame bien algo que usted debe entender, nunca la palabra va a contradecir su misma palabra, la misma palabra. Cuando Dios dice algo en su palabra, la refuerza, ¿verdad? La demás palabra. Yo no puedo hacer algo en desobediencia, vamos a decirlo, hacer algo que aparentemente es bueno, desobedeciendo la palabra del Señor. Jamás, porque ahí usted está manipulando la palabra. ¿Vale? Dios jamás va a hacer que tú desobedezcas un principio que él ha puesto, la familia. Los hijos honran a los padres, las esposas están sujetas a sus esposos, la familia que esté donde está el esposo tiene que estar la esposa, los hijos honrando a sus padres, ¿vale? La iglesia debe honrar a los pastores, a sus pastores donde están, ¿verdad? Eso es un principio que Dios estableció desde el comienzo en sus instrucciones. Entonces, así que es muy importante que cada uno de nosotros entendamos que esos principios, el que usted haga algo no puede abolir otra de las palabras que Dios ha puesto. Así que bueno, se nos ha acabado el tiempo, ¿sí, no? Ya no me quedaba subir, que a mí yo, porque ya me están señalando el reloj. Entonces, bueno, le damos gloria a Dios porque esta palabra, ¿verdad? Produce un efecto, traiga un rompimiento, traiga un mayor entendimiento. Es su palabra, no es, ella va a edificar, ella va a consolar, ella nos va a impartir. Y yo creo que ese es el objetivo de la palabra del Señor en estos tiempos. En medio de este desierto que estamos viviendo, aún en este mes que es de mucha idolatría, de mucha locura, perversión y para de contar, yo no tengo nada que hacer en las playas, cuando aquí por lo menos en las playas andan, mejor dicho, mejor no digo nada, porque vamos a salir por las redes. Yo no tengo nada que hacer, yo me guardo mi tiempo para el Señor, voy a un horario donde no haya mucha gente, si es que quiero ir un rato para la playa, me voy por un río, me voy por otro lado, pero nunca dejando de hacer la obra de Dios, nunca suplantando, ¿verdad? Las cosas del Señor, mi oración, mi entrenamiento en la palabra, mi búsqueda en el Señor, porque ando cansada celebrando el verano, ando haciendo cualquier cosa, lo que el mundo anda haciendo. Eso es atender el mundo y tarde o temprano va a enfriar tu vida espiritual, porque eso es una infecta que viene a eso, a de enfriar tu vida espiritual y debemos mantenerlo firme con el Señor. Así que tú, amigo que me escuchas, que estás en este momento, nos has escuchado a través de esta plataforma de Facebook y de YouTube, te invitamos para el próximo domingo para que nos estés conectando con nosotros a partir de la 1 de la tarde, hora la Isla Canaria, La Palma, España. Y aquellos que no han recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, quiero decirte en este momento que Dios está hablando a tu corazón. Dios quiere sacarte de ese Egipto espiritual del pecado, perdón, de ese Egipto espiritual, de ese pecado, de donde te encuentres. Para Dios, ¿verdad? No hay pecado pequeño ni grande. Dios es poderoso para ayudarte, para perdonarte. La sangre de su Hijo amado, el sacrificio de su Hijo amado en la cruz de Calvario, pues es mucho, nos limpia de todo pecado. Así que te invito a que hagas esta oración en este momento y te arrepientas y te vuelvas al Señor, que es el único que puede salvarte y es el único que te llevará a la vida eterna, a ese paraíso, a ese lugar donde cuando partamos de esta tierra, pues estamos seguros que nuestra alma no se perderá, sino estará con el Señor en ese lugar que Él ha preparado. Repite conmigo, dice así su palabra en Romanos 10, capítulo 8 del 8 al 10,
que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y abrieres tu corazón y creyeras en tu corazón, pues Él entrará a ti y cenará contigo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Por eso es necesario que tú abras tu boca y declares, porque las cosas que fueron hechas están hechas por su dabar, por su palabra. Y es necesario que tú confíes en esta hora. Repite conmigo esta oración. Señor Jesús, en esta hora me acerco a ti, creyendo en tu palabra, que cuando dice que has muerto y resucitado para salvarnos, para darme vida eterna. Creo que moriste y resucitaste para darme vida eterna y que tu sangre preciosa me limpia de todo pecado. Yo en este día me arrepiento ahora mismo y renuncio a toda práctica de pecado que me encontraba hasta en este día. Renuncio a todo aquello que me apartaba de ti, a la idolatría, a la hechicería, a todo aquello que haya hecho pacto, fornicando, adulterando, todo aquello con lo que haya hecho pacto inconsciente o conscientemente, que me he alejado de tu principio, de tu verdad. En esta hora, Dios del cielo, te pido, Padre, que me limpies con tu sangre preciosa. Señor, que me muestres cada día tu salvación en el nombre poderoso de Jesús. Yo te pido, Dios, dile, Señor, inscribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre poderoso de Jesús, te doy gracias, Señor. Gracias por rescatarme. Gracias por levantarme. Gracias porque aunque estaba en este desierto, ahí en el desierto has llegado y me has levantado y me has salvado. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Si hiciste esta oración con nosotros, pues déjame decirte que ya eres un hijo de Dios y te arrepentiste de todo corazón, pues camina en los caminos de justicia, camina en ese dabar en su palabra y tendrás un crecimiento en su palabra y serás un instrumento poderoso en las manos del Señor. No importa lo que hayas hecho, vuelvo y te repito, Dios es un Dios de misericordia. Él desea que todo hombre, todo ser humano se salve y venga al conocimiento de su palabra. Amén. Así que te felicito en esta hora. Nos puedes contactar por acá, por esta misma vía, por el Ministerio Internacional Cristo Vive. Escríbenos y con mucho gusto te atenderemos. También nos conectamos por vía Telegram, ¿verdad? Ahí en las publicaciones está nuestro link. Así que nuevamente le damos gloria a Dios por este tiempo y porque que cada vida tenga un crecimiento poderoso por medio de esta palabra. Así que te invitamos para el próximo domingo, estén pendientes para la segunda parte. Ya vamos a aplicar ahora a nuestras vidas personales esta palabra del desierto frente al monte de Dios. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos despedimos desde acá, desde la isla La Palma, España. Un gran abrazo y bendiciones. Gloria a Dios. Al mismo tiempo quiero invitar a aquellas personas que nos escucharon, que pudieron haber sentido el toque de esa palabra del Señor en su vida a través de este mensaje, a que usted nos pueda ayudar a disipar, a difundir, es la palabra, difundir este mensaje, esta enseñanza hasta el último rincón de la tierra, enviándole este mensaje a aquellas personas que usted sabe que lo necesitan. Le invitamos a suscribirse, a darle un like y a seguirnos la próxima semana por este mismo canal a esta misma hora. Dios te bendiga, Dios te guarde.